Abordaremos a continuación el concepto de información a priori y por medio de un ejemplo veremos cómo se puede traducir en una distribución de probabilidad a priori tal cual lo requiere el paradigma bayesiano de la estadística. Tomaremos nuevamente como ejemplo el modelo de variable aleatoria discreta Bernoulli. Supongamos que tenemos una muestra aleatoria de tamaño n a partir de dicho modelo y que el parámetro nos resulta desconocido. A diferencia del video anterior, aquí sí consideraremos el espacio paramétrico completo, es decir, el conjunto de valores estrictamente entre 0 y 1, en el intervalo abierto 0,1. Y pues requerimos modelar la incertidumbre que tenemos en relación a este parámetro inicialmente con lo que se conoce como una distribución a priori. En este caso vamos a ocupar una función de densidad beta. Porque, bueno, en general diríamos que nos serviría cualquier función de densidad de probabilidades que tenga soporte justamente en el espacio paramétrico. La densidad beta es una función de densidad que tiene justamente soporte, aunque hay otros modelos que se podrían ocupar, como por ejemplo el Kumaras-Gwami u otros que hay que se pueden adaptar para que su soporte sea el intervalo 0,1. Pero iremos aprendiendo que esto no es crucial mientras se trate de una densidad que tenga por soporte el espacio paramétrico, y les adelantaré que tenga al menos dos parámetros para tener suficiente flexibilidad para reflejar la información a priori. Entonces, este modelo beta pues tiene a su vez dos parámetros que les vamos a llamar hiperparámetros. Y que a diferencia del parámetro del modelo original, pues estos se van a calibrar no con la información muestral, sino justamente con la información a priori, ¿no? Son distintos aspectos que se pueden considerar en la información a priori, o que esperaríamos obtener de información a priori, pero típicamente les diría que al menos serían estos dos aspectos. Uno que tenga que ver con centralidad, es decir, información a priori que nos dé idea de alrededor de qué valor se cree que está el parámetro teta, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que de acuerdo a lo que nos dice un grupo de expertos, este parámetro teta que representa una prueba de éxito o fracaso, o puede verse como una proporción, ¿no? En el caso del modelo Bernoulli, vamos a suponer que esa proporción representa la proporción de personas en una región o en una determinada población que está a favor de que se apruebe determinada ley. Pues supongamos que los expertos que conocen esa población, que conocen esa problemática, opinan pues que va a estar alrededor del 0,6. Entonces esto ya nos da una idea de la centralidad de la función de densidad, pero es decir, necesitamos encontrar o calibrar los parámetros alfa y beta de modo que esta función de densidad pues esté centrada justamente alrededor de lo que consideran los expertos, en este caso sería 0,6. Y otro tipo de información que nos dé idea de la dispersión, es decir, qué tan alrededor de ese valor creen que está, ¿no? Si se puede alejar demasiado, conscientes de que pues es su apreciación del 0,6, pero bueno, decía alrededor quiere decir que puede ser un poquito menos, un poquito más, bueno, pero ¿qué tanto menos, qué tanto más? Supongamos que después de platicar con nuestro grupo de expertos, podemos traducir lo que ellos opinan en que resulta que es muy probable que ese valor del parámetro, es decir, esa proporción de éxitos esté entre 0,4 y 0,7, ¿no? No se están descartando valores menores a 0,4 ni mayores a 0,7, lo que está diciendo es que se ve difícil que esté fuera de ese intervalo. Entonces lo que podemos hacer es asignar o buscar, bueno, en este caso tenemos que buscar valores alfa y beta que aparte de reflejar esta centralidad, pues le asignen una probabilidad alta a que teta se encuentre entre estos dos valores. No uno, porque insisto, se está hablando de muy probable, pero no totalmente seguro de que tenga que circunscribirse a ese subintervalo del espacio paramétrico, que en este caso abarca todo el intervalo 0,1. Entonces, esta información a priori o esta centralidad, digamos, alrededor del punto 6, pues lo podemos reflejar ya más concretamente por medio de alguna medida de tendencia central. Recordemos que al estar cuantificando nuestra incertidumbre sobre el parámetro desconocido teta probabilísticamente, pues estamos dando tratamiento de
variable aleatoria, entonces podemos hacer uso de conceptos de probabilidad que se aplican a variables aleatorias. Entonces, en este caso podríamos elegir alguna medida de tendencia central. Ahorita no voy a discutir por qué particularmente la mediana, eso lo veremos en un video posterior. De momento voy a ocupar la mediana. ¿Por qué la mediana? Bueno, porque con esto estamos reflejando que estos expertos quizás ven un 50% de probabilidad de que esté por debajo y un 50% de probabilidad de que esté por arriba, por eso es que lo ven como un centro. Entonces, igualar la mediana de θ.6 pues reflejaría ese nivel de información. O recordemos que es lo mismo que integrar, digamos, la distribución a priori. Aquí le estoy poniendo los hiperparámetros alfa y beta, y que integrarla desde 0 a 0.6, pues debe de abarcar el 50% o la mitad de la probabilidad. Y la información a priori que se tiene respecto a la dispersión, decíamos, pues se cree que hay una probabilidad alta de que θ esté entre 0.4 y 0.7, entonces podemos asignarle, por ejemplo, ¿no?, una probabilidad de 0.95, dejando la posibilidad o la probabilidad baja, pero no cero, de que pudiera estar fuera de ese intervalo, ¿no? Esto equivale a que justamente la integral de la distribución a posteriori de 0.4 a 0.7 sea justamente igual a 0.95, ¿no? Bien, entonces esto, digamos, esto nos va a llevar a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Nuestras incógnitas son justamente los parámetros alfa y beta, los hiperparámetros que debemos de calibrarlos, es decir, que tenemos que encontrar qué valores tenemos que asignar a alfa y a beta para que se puedan cumplir estas dos condiciones de centralidad y de dispersión. Entonces, estas mismas dos ecuaciones se pueden reescribir de la siguiente forma, ¿no? Es decir, aquí denotaríamos la función de distribución de la densidad beta a priori y estaríamos diciendo que la probabilidad acumulada hasta 0.6, dados ciertos parámetros alfa y beta, que son nuestras incógnitas, debe ser igual a un medio, ¿no? Que es lo mismo que teníamos acá o acá. Y esta otra ecuación, pues también en términos de la función de distribución de la densidad beta a priori, pues se puede escribir de la siguiente manera, ¿no? Como que lo acumulado hasta 0.7 menos lo acumulado hasta 0.4, pues debe ser igual justamente a una probabilidad de 0.95. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que posiblemente tenga solución. Recordemos que no tenemos la fórmula explícita para la función de distribución beta, entonces aquí ya es donde tenemos que recurrir a una herramienta computacional para poder encontrar o aproximar numéricamente los valores de alfa y beta que posiblemente puedan cumplir simultáneamente estas dos ecuaciones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a hacer uso del software R, pero primero tenemos que definir una función de dos variables que vamos a llamar g de alfa beta, y lo que vamos a hacer es sumar las diferencias de los cuadrados. Esto es, aquí esta ecuación es lo mismo que a esta cantidad restarle un medio e igualarlo a cero, ¿no? Y lo mismo para este lado. Entonces, si los elevamos al cuadrado y los sumamos, la única forma de que esta suma de dos cantidades elevada al cuadrado sea igual a cero es que tanto esta cantidad como esta cantidad sean cero, y eso se va a cumplir si solo si se cumple esta ecuación y esta ecuación. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir una función que depende de alfa y de beta, donde alfa y beta son parámetros positivos, porque así lo pide la densidad beta, y tenemos que encontrar qué valores de alfa y beta logran que esto sea igual a cero. Esto lo podemos hacer en R, con un paquete que se llama NLM, ¿no? Entonces, aquí primero definimos la función como función de A y B. Entonces, esto que tenemos aquí en pantalla, pues es justamente la fórmula que mostrábamos hace un momento, que está acá. Digo, este documento lo pueden descargar de mi página y lo pueden revisar a todo detalle, pero es justamente lo que acabamos de comentar. Y luego, para calibrar los hiperparámetros, decíamos, ocupamos el paquete NLM, NR, que se conoce, que quiere decir Non-Linear Minimization. En la documentación de R ustedes pueden analizar cuál es su uso. Tiene muchos parámetros, pero los básicos son justamente los dos primeros, F y P. F es la función
que se quiere minimizar, y P es el vector de parámetros de esa función, que hay que asignarle unos valores iniciales a partir de los cuales puede empezar el proceso numérico de minimización, ¿no? Entonces esos son los dos parámetros básicos. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente reescribir esta función de forma vectorial, es decir, en lugar de pasarle los dos argumentos por separado, vamos a llamar un vector AB de dos entradas, donde la primera entrada se refiere a A y la segunda entrada se refiere al parámetro B o beta. Bueno, aquí estamos A y B, pero bueno, sería alfa y beta. Entonces, luego ya aplicamos en R la función en el M a esta función G, le damos como valores iniciales, por ejemplo 1,1, y ya procedemos a la minimización y nos va a entregar una serie de resultados. Nos va a entregar cuál fue el valor mínimo de la función, que bueno, fue 3.85, pero por 10 a la menos 14, o sea, casi cero. Aquí nos da justamente el valor de los parámetros, ¿no? Este sería el valor de alfa que se encontró, el valor de beta, ¿no? Aquí está el valor del gradiente, vamos a entrar a estos detalles. Aquí viene el código y el número de iteraciones que le llevó a encontrar esos valores. Este código, ¿qué quiere decir? Bueno, igual en la documentación de la función lo podemos consultar, está hasta abajo cuando nos explica los resultados que entrega esta función. Ya el código 1 dice, el código es un entero que nos indica por qué terminó el proceso de optimización, ¿no? En este caso, el código 1 corresponde a que dice el gradiente está cercano a cero, entonces la iteración actual probablemente es una solución. Claro, aquí tú dirás, oye, no, como que probablemente, yo quiero estar seguro de que sea una solución, no hay problema, lo vamos a comprobar en R, ¿no? Por lo pronto, de toda esta información que nos da, pues la que nos interesaban son justamente las estimaciones que encuentra para alfa y para beta. Entonces, esto que guardamos en el objeto minimizar, pues lo vamos a guardar en A y en B justamente, ¿no? Entonces ahí están esos dos valores que encontró, pues lo podemos comprobar para ver si realmente son los valores que estaban buscando, ¿no? Por ejemplo, para la parte de centralidad habíamos dicho, pues la probabilidad acumulada de una densidad beta, así se escribe la función de densidad de probabilidades acumulativa de la densidad beta en R. Entonces vamos a ver si lo que se acumula hasta punto 6 con esos valores de A y B es efectivamente igual a un medio, para que entonces se cumpla con ser la mediana. Aquí hacemos esta evaluación y nos da exactamente el punto 5. Entonces digamos que la primera ecuación, que es esta, o la que corresponde a que la mediana sea punto 6, si la cumplen esos valores encontrados. Y luego la otra ecuación, decíamos, pues tiene que ver con que efectivamente la probabilidad de que teta esté entre punto 4 y punto 7 es igual a punto 95. Aquí lo calculamos, ¿no? Es la probabilidad acumulada hasta punto 7 menos la probabilidad acumulada hasta punto 4, pues debería de ser igual a punto 95, y pues nos da, bueno, hay una pequeña diferencia mínima, pero básicamente redondeado, pues se logra el punto 95. Entonces aquí ya nos podemos quedar tranquilos de que no es que posiblemente sea una solución, esos valores encontrados para alfa y beta son una solución a lo que queríamos. Entonces ya con esto ya pudimos hacer lo que habíamos comentado de calibrar los hiperparámetros de en este caso la función de densidad a priori con la información a priori que se nos proporcionó, y ya lo tradujimos en una densidad a priori beta con parámetros A y B con los valores que ya encontramos. Vamos a ver cómo se ve una gráfica. Bueno, aquí está el código, pero vámonos directo a la gráfica de la densidad. Pero entonces esta función de densidad, para el parámetro desconocido teta, pues refleja la información a priori que se tiene, en este caso que vino de algún grupo de expertos o de alguna otra fuente. Tiene por mediana el punto 6, este es el valor punto 4, este es el valor punto 7, el 95% de la densidad de este modelo pues queda encerrada entre punto 4 y punto 7. Entonces con esto ya logramos traducir información a priori en una densidad a priori que la refleje. ¿Qué sigue? Bueno, pues ahora seguiría recolectar o obtener una muestra y combinar la información muestral
con la información a priori por medio de la regla de Bayes. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo repasamos, ya lo vimos en un video anterior, pero tenemos que obtener la distribución a posteriori, que ya la obtuvimos en un video anterior. Esta es la fórmula explícita de la densidad a priori, es una densidad beta con parámetros alfa y beta y los valores que ya obtuvimos. En un video anterior ya habíamos obtenido la función de verosimilitud para este modelo Bernoulli, y entonces pues la densidad a posteriori, es decir, la que ya combina tanto la información a priori como la información proveniente de la muestra, pues se obtiene mediante la regla de Bayes, ¿no? Es decir, el producto de la verosimilitud por la densidad a priori entre la integral del numerador para garantizar que esto integre a 1. Y bueno, finalmente esto pues es algo proporcional al numerador. Recuerden que el denominador pues solo es una constante que garantiza que esto integre a 1, pero lo que prácticamente nos da el comportamiento de esta densidad a posteriori como función de teta pues es justamente el numerador o este producto, que si lo hacemos, es decir, si nada más tomamos de estas dos fórmulas lo que estrictamente depende de teta, digo, ahorita nos olvidamos de estas constantes, ¿no? Esas se pueden agregar al final, pero lo que depende de teta, pues en a priori es esto, y bueno, en la función de verosimilitud es esto que está acá. Cuando hacemos el producto, obtenemos una expresión como esta que está aquí, ¿no? Y aquí es donde nos damos cuenta que pues quizás nos podemos ahorrar tener que hacer esta integral, porque podemos reconocer que esto es prácticamente, salvo las constantes apropiadas que le faltan, la función de densidad también de una beta con parámetros distintos, es decir, el lugar de alfa ahora lo ocupa alfa más la suma de xk, y el lugar de beta lo ocupa beta más n menos la suma de los valores xk. Entonces, cuando esto ocurre, pues es inmediato ya reconocer cuál es el modelo que corresponde a la distribución a posteriori del parámetro de la información muestral. Y ya con eso, bueno, pues ya podemos hacer inferencias sobre el parámetro teta en este caso. Por ejemplo, podemos tomar igualmente como estimación puntual a posteriori, es decir, ya tenemos que la estimación puntual a priori sobre teta era 0.6, la mediana. Pero bueno, ahora podríamos tomar igual la mediana, pero de una densidad beta con estos parámetros. Es decir, aquí se ve la presencia de la información a priori por medio de los parámetros alfa y beta, pero también la presencia y la influencia de la información muestral, que aquí se expresa por medio de la suma o el número total de éxitos y el tamaño de la muestra. Volveremos a código en R para ahora hacer una gráfica de la densidad posterior y compararla con a priori, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que hacemos es simular una muestra de una variable aleatoria Bernoulli con parámetro teta igual a 0.5. Entonces vamos a tomar un tamaño de muestra, digamos, n igual a 100, con parámetro teta 0.5. Estoy definiendo una semilla aleatoria nada más por conveniencia de este ejemplo. Aquí se genera la muestra y bueno, pues la muestra va a ser una sucesión de 100 unos y ceros, ¿no? Éxitos, fracasos que se generaron aleatoriamente con probabilidad 0.5 de éxito. En el caso de esta muestra, pues la proporción de éxitos que se obtuvieron es 0.48, que es cercano al 0.5 teórico. Entonces, aplicando la fórmula que ya obtuvimos de la densidad posteriori, es decir, con los valores alfa y beta ya calibrados con información a priori y esta información muestral que se simuló, pues podemos hacer una gráfica. Aquí está el código que, bueno, tú puedes analizar a detalle, puedes descargar este archivo de mi página. Pero bueno, parte de este código lo que hace es justamente hacer esta estimación puntual a posteriori del parámetro ya con toda la información. En este caso nos da una estimación puntual de 0.525, ¿no? Recordemos que el valor teórico es 0.5. Aquí lo sabemos porque simulamos los datos, en la práctica pues no lo sabemos, ¿no? Bien, entonces vamos a ver cómo se ve la gráfica.
y aquí están las dos en una misma. En rojo está la densidad a priori que ya habíamos obtenido para el parámetro teta con su mediana en punto 6. Simulamos una muestra a propósito con un parámetro distinto, digamos, no muy lejano, pero tampoco totalmente cercano a punto 6, ¿no? Este valor punto 5 es el verdadero valor del parámetro, perdón, es este, el que está en violeta, ese es el punto 5. Y el negro es justamente la estimación puntual bayesiana. Es decir, esta densidad que está aquí en negro es justamente la densidad posterior. Entonces vean ustedes el cambio. Antes de observar la información muestral, pues esta función de densidad en rojo, la densidad a priori, reflejaba nuestro nivel de incertidumbre en relación al parámetro teta. Una vez que combinamos esta información a priori con la información muestral, pues se tiene que actualizar, se tiene que corregir, y entonces ahora nos queda esta densidad a posteriori. En negro está la estimación puntual de teta y en violeta está el verdadero valor de teta. Y bueno, conforme vaya aumentando más y más la información muestral, pues esta densidad a posteriori se va a ir concentrando más y más alrededor y además cerca del verdadero valor del parámetro teta. Ahora vamos a repetir el mismo ejercicio, pero con una muestra Bernoulli con parámetro teta igual a 3. Lo hacemos a propósito, digamos, para ver qué sucedería si nuestra información a priori está muy mala, o están perdidos, porque digamos aquí estamos diciendo que los expertos calculan que teta está alrededor del punto 5, y bueno, del punto 6, perdón, resultó que era punto 5, y bueno, pues la estimación final no quedó tan mal. Sin embargo, estos expertos dijeron también que veían muy difícil que el verdadero valor de teta estuviera fuera del intervalo de punto 4 a punto 7. Y aquí a propósito vamos a simular una muestra que está fuera de ese intervalo, es decir, que va a hacer quedar muy mal a nuestro grupo de expertos para ver qué sucede, ¿no? Entonces simulamos, como hace rato, una muestra de Bernoulli de tamaño 100, pero ahora con teta igual a punto 3 o con una probabilidad de éxito igual a punto 3. En esta muestra que se simuló, la proporción de éxitos es punto 31, como era de esperarse, pues el parámetro teta es punto 3, ¿no? Y nuevamente vemos cómo queda la estimación puntual. Pues la estimación puntual no es del todo buena. ¿Por qué? Porque se ve afectada por información a priori que no estaba muy bien. Vamos a ver cómo se ven las gráficas. Entonces, en este caso, vemos que la posteriori, pues igual se empieza a alejar fuertemente de la priori, empieza a corregir dada la información muestral, es decir, a pesar de que la priori andaba perdida, en este caso, creyendo que el teta andaba por el punto 6, pues con la información muestral, la posteriori rápidamente se empieza a mover hacia donde debe moverse, ¿no? En este caso, con una muestra tamaño 100 y con una densidad a priori pues que andaba perdida, pues todavía no le alcanzó para estar donde debe estar. El verdadero valor de teta es punto 3, dijimos. Ahorita nos da una estimación puntual que anda por ahí del punto 40 y algo, pero si continuáramos aumentando el tamaño de muestra, a pesar de haber iniciado con una mala distribución a priori, esta densidad se iría acercando cada vez más y más al verdadero valor de teta y concentrándose más y más alrededor de él. Claro que con esto a lo mejor me dirán, oye, pues entonces no hay que usar información a priori, ¿no? Bueno, la información a priori cuando es de buena calidad nos va a ayudar mucho a reducir nuestra incertidumbre. Cuando es de mala calidad, pues sí, nos va a jugar en contra. Pero lo mismo ocurre con la muestra, es decir, muchas veces podemos tomar una muestra y si no es una muestra representativa de buena calidad, pues no puede suceder lo mismo. Entonces, el mismo riesgo que hay de una mala muestra lo hay en una mala información. A priori, lo importante es que nos aseguremos de que tanto nuestra información a priori como la información muestral pues sea de la mejor calidad posible. Ahora, pero también surge la duda, oye, si yo no quiero que influya tanto la información a priori, ¿cómo le hacemos? Bueno, sí hay forma de hacerlo. En el caso de este modelo hay dos formas de hacerlo. Una sería, pues, en lugar de concentrarla o jugárnosla tan fuerte con concentrar la densidad a priori, pues, por ejemplo, podemos asignar una densidad uniforme, sobre todo en intervalo 0,1,
Esto se puede lograr utilizando la densidad beta con parámetros alfa igual a 1 y beta igual a 1 y nos da justamente, o sea, la densidad uniforme es un caso particular de la densidad beta con estos valores de los parámetros. Lo podemos hacer y entonces así no estamos favoreciendo de manera particular a ningún subconjunto de valores del espacio paramétrico. Vamos a hacerlo. Vamos a ver qué pasa si utilizamos una densidad a posteriori con densidad a priori uniforme 0,1. En este caso estaríamos haciendo lo siguiente, ¿no? Entonces por eso es que se ve así, pues es una densidad uniforme en todo el 0,1 y en negro pues quedó la densidad posteriori y efectivamente tuvimos una muy buena estimación. Recuerden que en violeta es el verdadero valor del parámetro, el punto 3, y en este caso la estimación puntual a posteriori con este uniforme 0,1 nos da punto 3125, que pues es bastante cercano al verdadero valor de teta. Y otra posibilidad es, analizando el modelo, si ver si el modelo sigue siendo válido si de plano omitimos los parámetros que tienen que ver con la información a priori. Y veamos que si omitimos de aquí alfa y beta y nada más deja quedar la información muestral, pues sigue quedando bien definida esta densidad beta siempre y cuando la suma de las xk ni sea 0 ni sea n, porque si es 0 pues no es un valor admisible para este parámetro, y si es n pues igual aquí quedaría un 0, no sería admisible. Pero si no son puros ceros o puros unos, pues sí podríamos usar esta función de densidad, digamos, sin información a priori, nada más con la información muestral. Vamos a ver cómo se ve, ¿no? Entonces en este caso no habría información a priori, digamos, todo proviene de la muestra, y en ese caso pues la posteriori se ve de esta forma, e igual pues obtenemos una densidad que se concentra muy cerca alrededor del verdadero valor del parámetro teta. Y finalmente, si además de querer modelar nuestra incertidumbre sobre el parámetro teta vía información a priori y vía información muestral, queremos hacer predicciones sobre una observación futura, dada toda la información anterior, pues tenemos que obtener la distribución predictiva a posteriori para esa observación futura, que ya en un video anterior, cuando analizamos el paradigma general de la estadística bayesiana, pues vimos que se obtiene mediante esta fórmula, ¿no? Que es una integral sobre el espacio paramétrico del producto del modelo en cuestión con la densidad posterior que ya obtuvimos. Y bueno, pues los valores posibles para X, en este caso siguen siendo 0 o 1, pues una observación futura del modelo Bernoulli va a ser Bernoulli. Y en este caso, pues como solo son dos valores, basta con que calculemos, por ejemplo, el de que X es igual a 1 y el de X igual a 0, pues sale por complemento. Entonces, en este caso, si tomamos el valor X igual a 1, esta probabilidad pues es justamente la probabilidad de éxito, entonces esto se convierte en teta, ¿no? Y esta densidad a posteriori ya la obtuvimos, pues es una beta con estos parámetros, pero pues esta integral no es otra cosa en este caso que la esperanza de esta densidad beta con estos parámetros, y que pues es igual a este valor entre la suma de los parámetros, ¿no? Entonces pues aquí es fácil obtener esa probabilidad, ¿no? Entonces esta es la probabilidad de éxito en una observación futura dada la información a priori que se tiene y dada la información muestral. Por lo tanto, en este caso podemos reconocerlo como un modelo Bernoulli, el de una observación futura dada la información muestral con parámetro justamente igual a la probabilidad de éxito.